Quedó huérfana de madre a los 12 años. A los 19 se convirtió en madre soltera. Cuando rehizo su vida en Chihuahua, su novio, quien se rumoraba era alcohólico y la engañaba con otra mujer, fue deportado a Argentina. Tuvo que separarse de su hija y dejarla al cuidado de su hermana para irse a trabajar. Aunque ella quería ser actriz, su físico no daba para papeles importantes dentro de las telenovelas, por lo que tuvo que conformarse con actividades detrás de las cámaras. Sufrió 3 infartos y muy mala suerte con los hombres. Pero el martes 23 de enero del 2007, muy temprano por la mañana, la vida de esta mujer dio un giro de 180 grados, al convertirse en la tercera actriz mexicana nominada a un Oscar. Su nombre, Adriana Barraza, y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Adriana Barraza González nació un 5 de marzo de 1956 en Toluca, Estado de México. Su padre se dedicaba al campo y su madre, aunque había estudiado ciencias químicas, trabajaba en su hogar. La infancia de Adriana se desarrolló entre milpas y vacas y rodeada de sus hermanos, pero no fue una infancia feliz. Mi infancia es una mezcla de una gran fantasía para poder sobrevivir a mucha soledad. ¿Por qué a mucha soledad? Porque si yo trato de recordar a mi mamá, recuerdo a mi mamá mirando hacia el frente, nunca mirando hacia abajo, que era donde estábamos nosotros. Que nuestro papá era un papá duro y bueno, nuestra mamá estaba preocupada siempre por estar bien en la casa, con los niños. La misma situación machista que tenía mi papá, ¿sí? Siempre era de gritos y de golpes en algunas ocasiones. Adriana creció en un ambiente muy estricto, pero además cuando tenía 10 años asumió responsabilidades que no le correspondían, cuando su madre cayó gravemente enferma de un padecimiento muy raro, una miocarditis provocada al parecer por un insecto y de la que se sabía muy poco. Y al descubrirla, los médicos le dieron solo una esperanza de 2 meses más de vida. De repente nos dijo mi mamá, lo recuerdo con mucho dolor. Fíjate que nos dijo mi mamá a sus hijitos, ahorita vengo, voy al doctor y voy a estar un ratito. Pero ella ya sabía que se iba a morir. ¿Cómo le dices a 5 hijos, ahorita vengo, no se preocupen? Y me acuerdo que nos dejó y dijo, no se peleen, y nos dio recomendaciones, que eran las recomendaciones de siempre. ¿Alguien te explicó, Adriana, lo que estaba pasando? No, era una época rara en donde no se hablaba de nada de eso. ¿Preguntabas? Pues poco. Lo que pasa es que no estaba bien preguntar. Porque lo único que hacíamos era que mi papá nos paraba abajo de cardiología y decía, ahí en esa ventana está tu mamá. Y ella se asomaba y nos saludaba. Bueno, en fin, el chiste es que cuando nos regresan a mi mamá, pues fíjate que nos regresaron una señora muy viejita, con el pelo blanco. Mamá siempre se pintó su pelo en una silla de ruedas. Y fíjate que hacíamos la tarea con ella. La madre de Adriana logró sobrevivir casi 2 años más y murió el 27 de abril de 1968 cuando Adriana tenía 12 años. Me tocó verla morirse. Ya en la noche de su última noche de mi mamá, fueron por mi hermano Pepe y por mí, y nos llevaron, nos despertaron la madrugada y nos llevaron. Y sí, cuando llegamos mi mamá estaba inconsciente, pero hablaba y decía mi nombre. Pues más me preocupaba yo le decía, pues yo estoy aquí, mamá. Y la veíamos, pobrecita, ya eran sus últimos momentos. Te quiero decir que, pues bueno, vinieron momentos muy feos, muy tristes, un luto de 6 meses, imagínate, éramos unos niños vestidos de negro. ¿Los vestían de negro? Sí, de negro con blanco y no podíamos ver la televisión. Y además, esta situación en que mi papá pues era un poco separado de nosotros, o mucho, pues nos teníamos que consolar entre nosotros, ¿no? Desafortunadamente así fue. Era una situación en Toluca en aquellos tiempos, en donde ser huérfana era tener un tache, ¿no? Y luego tener una situación de un padre tan, pues,
eran padres muy metódicos, muy lineales. Entonces sometían a los hijos a una forma de vida a veces bastante difícil, ¿no? Todo eso ella lo guardaba. No era hablar directamente de la muerte de su madre, pero sí nos hablaba, o sí me hablaba, de su condición de soledad, de desamparo. Eso sí, quiero decirte, nunca la vi llorar. Siempre platicadora, alegre, pero esa mirada te decía que su dolor era muy grande. Entonces fue un duelo no de un año, un duelo de 20 años. Yo te quiero decir que yo durante más o menos unos 20 años no pude hablar de mi mamá porque me tocó verla morirse. Y así pasó el tiempo. Y cuando Adriana entró a la preparatoria, descubrió el teatro, que comenzó siendo para ella simplemente una actividad extracurricular, sin saber que ya estaba frente a la que era su vocación. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir una carrera en la Universidad del Estado de México, Adriana eligió Ciencias Químicas para seguir los pasos de su madre y darle gusto a su padre. Me costó mucho trabajo. Realmente no era mi vocación. Lo que más me gustaba era el trato con las personas o la investigación, y eso no estaba como posibilidad en la carrera en ese momento. Ahora sí. A pesar de la distancia que hay entre hacer teatro y hacer química, jamás abandonó la idea de ser actriz de teatro, porque era cuestión de decirle, oye Adriana, ¿me ayudas a hacer esto? E inmediatamente aceptaba. Y esto yo creo que también molestaba mucho aparte de su familia. Sin embargo, ella estaba convencida de que le gustaba y pues ni modo, los problemas tendría que solucionarlos ahí en su casa. Y me acuerdo que mi papá me regañaba mucho porque llegaba yo tarde a la casa, ¿no? Por estar ensayando. Pero esto sí te quiero decir, que mi papá me fue a ver a una función del juego que todos jugamos, y yo así, va a venir mi papá a verme, con mucho temor. Y saliendo de la función, muy seco me dijo, bueno, está bien, puedes seguir llegando tarde. Yo dije, ay, le gustó. Adriana había decidido ya dejar la química por el teatro, pero entonces sucedió algo que cambiaría para siempre sus planes de vida. Con apenas 18 años de edad se enteró de que estaba embarazada. Y con un papá como el que tenías, no me Sí. quiero imaginar el momento en el que le tuviste que ir a decir. No, yo no le dije. Mi hermana me hizo el favor de decirle. Pues bueno, mi papá era una persona un poco violenta y bueno, pues sí reaccionó de esa manera. Entonces le pidió a mi hermana que yo me fuera De la casa. de mi casa. Pero muy valiente, sí, estaba dispuesta a tener el hijo, estaba dispuesta a ir hasta el final. ¿Y a dónde te fuiste, Adriana? Con mi hermana. Mi hermana se acababa de casar. Y le digo, bueno, vente a vivir aquí, no te preocupes, yo voy a hablar con mi papá para evitar cualquier situación dramática. ¿Qué pasó con tu novio? Se fue. Supo que estaba esperando un bebé y huyó. Sí, como de telenovela. ¿Sí? En esa época era muy difícil, ¿no? Vivir una situación así de madre soltera. Y siempre hay la crítica y el juicio y la condenación. Tuve amigos que me dejaron de hablar, por ejemplo, en la universidad, y yo me hice bien macha. Y era como un estigma. Uy, que Dios. Y pues ella lo afrontó y salió adelante. Y así, un mes después de cumplir los 19 años, el 8 de abril de 1975 nació Ana Carolina, la hija de Adriana Barraza. En un momento dado yo te quiero decir que fue muy difícil porque pues yo no tenía trabajo, me tuve que salir de la escuela, ¿no? Ya no podía estudiar. Mi hija tenía una malformación en el píloro, no dormía nada, entonces era muy difícil estudiar, muy difícil. Que me acuerdo que un costaba $3.40, bueno, un alimento de bebé, ¿verdad? Y no tenía ni un peso. Entonces yo decía, híjole, pues me voy a ir a la universidad a ver a quién me encuentro y le pido prestado, ¿no? Y afortunadamente siempre he contado con la ayuda de mucha gente. Y un maestro mío me consiguió trabajo, pero ¿De qué? en un laboratorio, fíjate. Su día empezaba desde muy temprano, más que el de los demás, porque tenía que dejar preparada pues la ropa de la niña, mandarla a la escuela y todo, e irse a trabajar, regresar, darle de comer y todo, y irse al teatro, ¿no? Y es que ahí, en la universidad, con su grupo de teatro, fue donde siempre Adriana encontró una mano de ayuda a su condición de madre soltera. Desde cooperachas para la comida de Carolina hasta nanas improvisadas. Mientras ella estaba preparando la escena o eso, a ver ahora quién la carga, o a ver ahora quién la distrae tantito,
quien le da la vuelta. Si teníamos función, Carolina se iba con nosotros. Estábamos en los camerinos, en medio del vestuario, y de pronto, Carolina. No, Carolina ya estaba dormida ahí, muy a gusto, en medio del vestuario. Mi mamá era una mamá muy joven, entonces la recuerdo llena de cambios en muchos sentidos, ¿no? Llena de cambios en la casa, de diferentes lugares donde viví, de diferentes escuelas, de diferentes personas, de fiestas, de teatro, mucho teatro, de muchos desvelos, ¿no? Ahora que soy adulta me doy cuenta que seguramente sí estaba enojada y preocupada, pero en reflejo hacia mí no era... No, mi mamá era la fuerte, la supermamá, ¿no? La que todo lo podía, la que resolvía. O sea, yo siempre sentí que todo estaba bien. Adriana vivió en casa de una familia que le dio asilo 2 o 3 años y luego se fue a una casa de huéspedes. Pero entonces conoció a un profesor argentino que impartía filosofía en la universidad, Carlos Balsaña, de quien se enamoró, a pesar de que algunos de sus amigos no lo consideraban el mejor partido para la actriz. Pues yo conocí a Carlos, conocía su vida familiar, su situación en todo sentido, y pensaba que probablemente no era su mejor opción. Carlos tomaba mucho. Carlos ya tenía una experiencia un tanto dolorosa, un tanto problemática con su primera mujer. Carlos Balsaña es el amor de su vida en ese momento. Carlos Balsaña, de ser una persona que está metida en la difusión cultural y el hombre intelectual, el hombre de libros, el hombre de análisis y de organizar y tramitar cosas. Hacían muchas fiestas, tenían muchos amigos pintores, escultores, escritores, entonces había como mucha bohemia, ¿no? Así que Adriana hizo sus maletas, tomó a su hija y se fue a vivir con Carlos a Chihuahua. Pero al llegar allá, él perdió su trabajo y Adriana fue quien tuvo que ponerse a trabajar para sostener esa casa. Hice solicitud en el Seguro Social me dijeron, entra en la guardería y luego de ahí te vas al laboratorio, que era más fácil. Bueno, pues me fui a cuidar niños a la guardería de sustitución. Cuando ella me platicó lo que estaba haciendo, yo hablé con mi esposo y le dije, no, pues es que no es posible que ella esté trabajando de esa manera, ¿no? Nosotros iniciábamos apenas la estética. Inmediatamente la invitamos a que trabajara con nosotros. Adorados los dos, me daban chance de todo. Llegué barriendo el pelo, me enseñaron a cortar, a pintar el pelo, no te puedes imaginar. Daba yo clases de todo, yo he hecho de todo. Y aún con todo el trabajo que tenía Adriana, entró también al grupo de teatro de la Universidad de Chihuahua, donde en ese momento se realizaba un casting para la obra Voces en el Umbral, puesta en escena de Víctor Hugo Rascón Banda. Para nosotros Adriana era como una joya encontrada en el desierto. Decíamos, bueno, ¿qué hace esta muchacha tan talentosa acá? Así que luego de audicionarla, le dieron a Adriana el papel principal de la obra. Y cuando terminó la temporada... Tanto Víctor Hugo como Marta Luna me decían, ¿pero qué haces acá? Vete a México. Me decía Víctor Hugo, acá es el desierto, hombre. ¿Qué haces en Chihuahua? Eres un desperdicio, eres un talento. Y le empezamos a molestar, igual que nosotros, otras amistades de ella, a insistirle, vente. Pues tuvo esa visión de hacernos caso a los malos consejeros. Da la coyuntura que yo termino mi relación con Carlos Balsaña y dije, pues me voy a México. Sí, efectivamente, el ofrecimiento llegó en el momento perfecto, pues su relación con Carlos luego de 7 años se encontraba en crisis, debido a que al parecer él no controlaba su manera de beber y además la engañaba con otra mujer. Sin embargo, hay quien asegura que lo que realmente decidió Adriana a viajar a la Ciudad de México fue el mismo Carlos Balsaña, quien luego de participar en actos proselitistas de la Universidad de Chihuahua, se metió en problemas con la autoridad de la Casa de Estudios y terminó siendo deportado a su país. Ella le guardó el amor a Carlos hasta el último momento, tan es así que cuando lo recogieron y lo deportaron, ella se fue inmediatamente a México a tratar de arreglar la permanencia de Carlos. Pudo entrevistarse con él en México antes de irse, antes de que él se fuera a Argentina, y sí hizo mucho por ayudarlo en ese momento dentro de sus posibilidades. Digo, a sabiendas de que había otra persona, a sabiendas de que la otra persona también estaba en México, y incluso creo que se juntó con ella para poder ayudar más a Carlos, ¿no? Adriana sufrió mucho con la separación de Carlos, ¿no? Mucho.
Se cortaba el pelo cada vez que sufría. Llegó un momento en que no tenía que cortarse, te lo juro. El cabello así de este tamaño. Cada vez que se sentía triste se cortaba el cabello. Así que finalmente Adriana dejó Chihuahua y toda su historia con Carlos Balsaña y se instaló en la Ciudad de México, donde pronto conocería al hombre que marcaría para siempre su vida profesional y personal, el maestro Sergio Jiménez. A mediados de la década de los 80, Adriana salió de Chihuahua con destino a Toluca con la intención de dejar a su hija, Ana Carolina, instalada con su hermana. Y entonces emigró a la Ciudad de México para convertirse en asistente de dirección en Televisa. Yo tenía 10 años, 10, 11 años. No, para mí fue muy difícil porque yo pues era una niña, me sentía abandonada. Por un lado yo entendía que mi mamá tenía que hacer eso por la circunstancia. Para mí era muy claro. No sé por qué, pero sí lo comprendía. Pero me sentía muy triste. Para mí fue muy difícil. Pasaron muchos meses a veces sin ver a mi mamá. Yo me acuerdo de estar dormida y que mi tía me despertaba porque mi mamá me hablaba por teléfono en medio de sus giras o sus cosas. Y era muy angustiante. A mí no me gustaba vivir así. Y viví como 5 años así sin mi mamá. No me la pasé bien. A mí no me gustó. Pero siempre Adriana fue y es muy buena madre. Siempre pendiente de sus necesidades. Todo lo que ella pudiera llevársela, se la llevaba. Terminando el sábado salía corriendo. Algunas veces, si salía temprano, se iba a verla. Siempre era por su hija, esa necesidad de superarse, por darle una vida mejor, por darle un mundo diferente. Tenía como meta traerse a su hija o volver a vivir con ella y todo, y no permitía que nada le variara su meta. Pero en ese momento esa era la única realidad que Adriana le podía ofrecer a su hija mientras se abría camino dentro del complicado mundo de las telenovelas ochenteras. Entré de asistente con Marta también en una telenovela que se llamó El vuelo secreto, que decían que era tan secreto que nadie nos vio. Entonces nos la cortaron. ¿No tenías la cosquillita de por qué tengo que estar de asistente de dirección si yo soy actriz? No, pero tenía que comer, ma. La comida te hace y nadie te daba la oportunidad para actuar. No, ¿qué va a hacer? Siempre me sorprendió que fuera la asistente porque era muy buena actriz, pero era muy buena asistente. Nunca he vuelto a tener en televisión un tan buen asistente como Adriana, la verdad. Pero trabajando como asistente en el programa Somos, Adriana conoció a un hombre que le cambiaría la vida para siempre, el maestro Sergio Jiménez. Y me toca conocerlo en una telenovela, en el resumen de esta telenovela que se llamó La Traición y que la había hecho antes. Estábamos en Puerto Vallarta. Cuando regresamos empezamos a salir e hicimos una relación. Realmente había una diferencia de edades y realmente Sergio tenía un carácter muy fuerte. Entonces no era, o por lo pronto para mí no fue sencillo hacer una relación con él. Yo creo que yo no estaba apta también para tratar de entender quién era Sergio y de qué manera se comportaba él y por qué era de repente tan duro. Cuando yo estudié, Sergio daba clases en Bellas Artes en México y siempre se me hizo un tipo muy pedante, muy grosero, muy pesado, y que maltrataba mucho a las mujeres sobre todo. Y dije, si así trata a los alumnos, a las alumnas, pues ¿cómo va a tratar a Adriana? Era celoso. Entonces, por ejemplo, yo decía, tenía muchos amigos, tan acostumbrada al teatro y todo eso, entonces eso no comulgaba muy bien con nuestra relación. Sin embargo, nos queríamos mucho. Y entonces hubo la decisión por parte de los dos de ser amigos siempre. Que aunque se dejaron de ser pareja, él siempre buscó a Adriana, siempre. Y llegó un momento que estuvo muy bien, ya le presentaba a sus nuevas parejas Sergio, y pues era eso, como la hermanita, no sé. Compartían un montón de cosas. Yo creo que mi mamá era realmente una parte bien importante de la vida de Sergio. Como el día y la noche, el sol y la luna, eran así como muy complementarios por la sensibilidad. Uno era la inteligencia, la sabiduría, la información. Era un enciclopedista el maestro Jiménez, lo tenía todo en la mente, y Adriana era el complemento, era el complemento con el que se podía dialogar. Una mujer inteligente es aquella con la que se puede hablar y sentirse bien.
eran dentro de lo que es la producción de la televisión, las gentes que más leían, más estudiaban, se preocupaban por ver movimientos teatrales. Pero realmente Sergio fue esa mano amiga que alguien nos da en la vida, que la apoyó y la jaló. Pues fue como su papá, su hermano mayor, su pareja. Fue muchas cosas para mi hermana. Fue su familia, fue su sostén, ¿no? Creo que fue su confidente mucho tiempo, fue su amiga. Sergio Jiménez se convirtió en el maestro y mentor permanente de Adriana Barraza y más tarde la invitó a integrarse como maestra adjunta en un taller de actores en Televisa que él lidereaba, promovido por Emilio Azcárraga Milmo, que funcionó durante 9 años y por el que pasaron los más vistosos personajes de la televisión. Me ponen el segundo año con ellos e inicio ya mis clases directamente con Adriana. Básicamente era Adriana con quien más contacto tenía yo. Eran clases de 3-4 horas nada más para nosotros y de repente o las daba ella o de repente se metía el profe. Yo la quiero muchísimo, junto con Patti estuvimos ahí estudiando. Te puedo decir y me puedo quedar horas hablando del maravilloso ser humano que es, independientemente de la gran actriz y gran maestra que tuve la fortuna de tener. Además de mis problemas actorales, yo tenía también problemas emocionales y Adriana siempre estaba ahí como para escuchar, ¿no? Y a dar consejos y hacerte reír también. El rol de Adriana siempre fue, yo creo que la parte emotiva, la parte más pensante de ambos. El profe era una persona muy explosiva, una persona muy irracional en muchos aspectos, y Adriana no. Adriana es una mujer mucho más inteligente, mucho más, con mucho más recursos para mediar, ¿no? Mucho más diplomática. Sergio provocaba mucho miedo y Adriana era la contraparte, ¿no? Todo el mundo para llegarle a Sergio era a través de Adriana, porque siempre era como muy grato estar con ella y eso permitía estar con Sergio. Ella era quien mantenía toda la estructura. En realidad, toda la estructura de este taller siempre la llevó sobre sus espaldas Adriana, definitivamente. Y los alumnos la adoran, la siguen recordando porque es generosa, transmite todo lo que sabe. Es un gran orgullo, y lo digo con muchísimo orgullo que fui su discípulo y espero que se siente también muy orgullosa de mí, de todo lo que estoy haciendo en tantos años de carrera. Al volver, llega para Adriana Barraza una oportunidad como actriz en el cine. Pero dije, híjole, la gente se va a salir del cine, man. Entonces le pregunté a Alejandro, oye Alejandro, ¿no tienes miedo de que la gente se salga del cine? Es muy violenta la película. Y más adelante, tanto trabajo, tanto estrés y un enorme sentimiento de frustración pusieron a Adriana Barraza al borde de la muerte. Después de preparar a las jóvenes promesas de las telenovelas en el taller de actuación de Sergio Jiménez, Adriana por fin obtuvo una oportunidad de lucirse también como actriz. Primero fue una villana en Imperio de Cristal en 1994. Después, una monja en La Paloma en 1995. Luego una trabajadora social en La Culpa en 1996. Y más tarde, una mujer golpeada en Alguna vez tendremos alas en 1997. Además de ser ya una presencia constante en la serie Mujer Casos de la Vida Real. Ha sido una actriz desperdiciada. Casi en todos los montajes que la vi en Televisa, la pusieron siempre con un solo personaje, villana o un personaje psicótico o un personaje de maldad. Porque evidentemente, pues a mí no me iban a dar nunca un protagónico. Si acaso me daban las villanas y no las principales, me daban algunas villanas. Y entonces pues, era un poco difícil, la verdad, pero en estos programas unitarios uno puede tener el chance de demostrar un poquito más y aparte de trabajar mucho. En 1997, con la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el taller que dirigía Sergio Jiménez fue cerrado. Entonces, Emilio La Rosa buscó a Adriana para convertirla en entrenadora de actores de su nueva telenovela, Soñadoras, que salió al aire en 1998. En 1999, Juan Osorio le dio la oportunidad de dirigir al lado de Sergio Jiménez la telenovela Nunca te olvidaré. Y más adelante dirigió ya en solitario la telenovela Locura de Amor, bajo la producción de Roberto Gómez Fernández. Pero en medio de todo este trabajo, llegó para Adriana una importante oportunidad como actriz en el cine, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, en la cinta Amores Perros. Cuando yo me siento a ver la película, en una función privada que nos hicieron, me llevé verdaderamente una sorpresa
que dije, no sabía si era una sorpresa, agradable obviamente porque vi una película que dije, ¿qué es esto? Pero dije, híjole, la gente se va a salir del cine, man. Entonces le pregunté a Alejandro, oye Alejandro, ¿no tienes miedo de que la gente se salga del cine? Es muy violenta la película. Y dijo, no, vamos para adelante y queremos que esta película nos dé un prestigio también. No, no tengo miedo. El 14 de mayo del año 2000, Amores Perros se estrenó en el Festival de Cannes y esta cinta puso ese año el nombre de México muy en alto. Después de esta experiencia, Adriana regresó a la televisión en el 2001 como directora de la telenovela El Manantial. Y con ella llegó para Adriana lo más inesperado, un infarto. Me dio la 1 de la mañana, acabé de poner mis escenas y yo me sentía cada vez más rara y más mal. Sentía una pata de elefante en la boca del estómago, así, una opresión y una mano de muerto que me ahorcaba. Y yo sudaba y ya no podía hablar. Yo estaba frente al monitor así. Me agarraron del brazo y me pusieron en una combi. Le agradezco mucho. Lamento no recordar el nombre de este muchacho que me salvó la vida. Lamento no recordarlo. Pero era un muchacho editor de Manantial. Porque dijo, póngala y llévenla a un hospital. Estaba yo teniendo una arritmia ventricular que es sumamente peligrosa y que te lleva a una condición muy tremenda que se llama de muerte súbita. Estuve 20 y tantos días en un hospital. No terminé de dirigir Manantial, me faltó una semana. Sergio se estuvo toda esa noche, el primer día del infarto, estuvo cuidándola desde que ingresó al hospital, que debe haber sido las 3 de la tarde, si no mal recuerdo, hasta el otro día en que ya le fuimos a decir a Sergio que los médicos decían que Adriana estaba estable, que podía él retirarse. Adriana abandonó el hospital y, desobedeciendo órdenes muy claras de los doctores, volvió al trabajo. Ahora como directora de la telenovela Cómplices al Rescate, que protagonizó Belinda en el 2002. Ya el doctor me había dicho varias veces, señora tiene que renunciar, señora tiene que renunciar, señora tiene que renunciar, porque usted sigue mal, sigue mal, sigue mal. Y yo era necia y estaba ahí porque no concebía que yo renunciara. ¿Cómo iba a dejar un trabajo? Imagínate nada más. Imagínate. Era un absurdo de mi parte. Pues en esa época tampoco nos comentó que ella tenía algún tipo de afección cardíaca. Pero lo cierto es que Adriana no estaba bien de salud y, como era de esperarse, su corazón no lo resistió. Y la actriz sufrió no uno, sino 2 infartos más. Que es justamente cuando Belinda termina su participación, antes de que la novela termine. Estábamos justamente en eso cuando de pronto Adriana se empieza a sentir mal. Me empecé a sentir mal y a mí no me gusta sentarme en la escenografía mientras dirijo, porque no veo. Y entonces me senté en el pie de las antiguas cámaras. Y se acercó mi asistente y me dijo, maestra, ¿se siente mal? Y le dije, oye, Cuauhtémoc, ¿cuántas faltan de este bloque? Me acuerdo. 4, maestra. Dije, no llego, háblale una ambulancia. Y me fueron a una ambulancia. Me hicieron un cateterismo y me dijo, mire señora, ya le dieron 2 infartos y tiene usted una cicatriz importante en el corazón. Yo así, sí doctor, con mi hija, ¿no? Aquí. Ajá, sí, por supuesto, tranquilamente. El doctor se dio la vuelta y en ese momento empezó a dar el tercero. Se regresó el doctor corriendo, me metieron al quirófano y me acabaron de hacer este cateterismo. Y es algo que para mí, pues definitivamente, pues resulta un shock, ¿no? Porque sabíamos que la entrega, la dedicación, el estrés que ella estaba viviendo, pues definitivamente tuvo que ver con esta cuestión de que se fue directo al hospital. Y obviamente la recomendación del doctor fue que definitivamente no tomara trabajos tan estresantes. Yo le hablé como mujer y le hice ver que tenía una hija y que tenía que vivir por su hija y hacer cosas que verdaderamente
le dejaran más satisfacciones y no le mermaran su salud. Sergio le habló con un poco más del corazón y Sergio le decía que si ella no estaba, él se moría. Y fue una etapa de convencimiento como de una semana. Uno no se muere de un infarto, uno se muere de frustración, uno se muere de no hacer lo que uno quiere. Y yo me estaba muriendo de frustración. Fue como detenerse y mirar alrededor, ubicarse en donde estaba parada y ver hacia dónde iba a enfocarse en el resto de existencia que le quedaba. En ese momento. Creo que fue una decisión sabia y qué bueno que ella optó por vivir y ver que fuera de la empresa donde estaba trabajando había otra serie de oportunidades. Y ahí está. Digamos que el infarto te ayudó a tomar una decisión que tenías que tomar y no te atrevías a tomar, que era dejar Televisa, un lugar que no te estaba dando el lugar que tú creías que tenías que tener. Es que me pasó, yo considero que ya había cumplido mi ciclo. Yo ¿Qué quería hacer un trabajo que fuera más allá del trabajo cotidiano de sacar adelante una producción. Yo quería ser más creativa. Yo quería ser más feliz. Y yo no era feliz. Ella tenía muchos años sin pareja sentimental. Ya era la maestra, Adriana Barraza, pero por la soledad y siempre había un negrito ahí en el arroz, ¿no? Tenía 11 años de no haber tenido una pareja por decisión propia. Un día me di cuenta con mi hija que yo era un mal ejemplo para mi hija. ¿Por qué, Adriana? Porque había tenido parejas con hombres muy autoritarios, algunos de ellos viciosos, y yo no quiero para mi hija una vida que no se merezca y que donde no la respeten. En ese momento Adriana decidió que era tiempo de tomar nuevos aires y se convirtió en productora de cine, actividad que la llevó en noviembre del 2002 hasta Argentina y ahí finalmente a los brazos del verdadero amor. Digo, un amigo mío, veme a recoger al aeropuerto. Y entonces este amigo le dice a un amigo de él y actor de él, de su obra, llévame porque no tengo coche a recoger a mi amiga al aeropuerto. Estábamos haciendo una obra, estamos en un momento muy malo del país y hacíamos teatro muy underground. Y este amigo me dice, viene la dueña de Televisa. Se me pararon los pelos, que no tenía en ese momento, los bigotes me hicieron 2 rulos. Y entonces yo llego, saludo a mi amigo, a mi otro amigo, y veo un señor sin pelo, con un bigotote, muy sonriente, pero a la vez así mal encarado. Pues te presento a Arnaldo Pipke Moqui. Pues, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Les dije, fíjense que necesito a alguien que me lleve y me traiga, pero yo no sé manejar. Y que me cuide un poquito, porque pues yo no sé cómo está la ciudad, etcétera. No te preocupes, Moqui lo va a hacer. Y miró y dice, bueno, me va a cuidar bien. Ella viendo una imagen, no sé, de hombre de Cromañón, habrá visto una cosa así, ¿no? Yo me dediqué a llevarla a todos lados, ¿no? La buscaba a la mañana en el hotel, la llevaba a todos lados donde tenía que ir, después la llevaba a pasear y donde consolidamos una amistad muy, muy linda. Te quiero decir que pasé los 9 días, pero de verdad más maravillosos que hubiera yo pasado en mucho tiempo de mi vida. ¡Ah! Renací. Nada más que me tuve que ir. Me subí al avión, me despedí de Arnaldo Pipke. Bueno, que te vaya muy bien. La despedí sin un beso, solo con un abrazo muy, muy lindo, muy tierno. Y se subió al avión y me fui a mi casa. Con un gran dolor, diciendo qué absurda es la vida, que vengo a encontrar a este señor que estaba en un proceso de divorcio aparte. Tan complicado todo esto y yo me tengo que subir a un avión y irme. Y ahí empezamos, mail va, mail viene, mail va, mail viene, hasta que te diría que nos pusimos de novio por internet. Yo estaba contenta porque yo la veía contenta a ella. Todo era como muy claro y muy sencillo en realidad, ¿no? Finalmente decidí que iba a ir a pasar un mes a la Argentina a ver qué me pasaba con este hombre. A su casa, ¿no? A verlo ahí en su entorno, porque para que no hubiera mentiras ni nada de eso. En enero me llama y me dice, me voy a ver un mes allí. ¿Para qué? ¿Para estar con vos? Bueno, venga. Y entonces Te confieso que ahí sí le di un beso cuando la vi. Y fue un mes
verdaderamente maravilloso. Y es lo que necesitaba, que la apapacharan, que la hicieran sentir amada, necesitada. Que había alguien que pensaba en ella, que había alguien con quien ella podía, pues, vamos a compartir lo bueno, lo malo y lo regular. Y ella así tan feliz, riéndose otra vez, pero riéndose como cuando yo la conocí. Así que luego de 3 años de noviazgo, durante los cuales vivieron intermitentemente entre México y Argentina, una noche, estando con Edgar Vivar cenando en un restaurante muy rico de ella, me dice mi marido, se me queda así viendo y entonces me dice al oído: ¿Te querés casar conmigo? Y me dice: estuviste tomando mucho. Me dice: pará. Yo sí, estuve tomando mucho, pero por eso, ¿te querés casar conmigo? Mejor mañana hablamos. Y me dice: no, es en serio. Yo dije: pues bueno. Y empieza a llorar Adriana. Dios, ¿tienen la champaña o qué pasó? Yo pago. No, es que me acaba de proponer matrimonio, me dice Adriana. Ay, pues felicidades. Los escudos que había yo puesto con respecto a una unión de verdad, pues ahí sí se habían desbaratado. Encontró a la persona correcta y ahí se dio cuenta que el matrimonio era real. Hicimos una boda donde vino gente de Colombia, de México, de donde quieras. Esa fue la boda. Quizá en ese momento Adriana nunca hubiera imaginado que una empleada doméstica inmigrante sería la que pronto le daría el más preciado reconocimiento internacional. Ojalá y volviera a trabajar yo con Adriana, porque es un privilegio trabajar con una actriz de ese nivel. Soy la asistente de Alejandro González Iñárritu, se va a comunicar con usted. Yo dije: ay, Dios mío, Dios mío. Pero después, una muerte sorpresiva ensombrecería sus triunfos y una herencia inesperada ensuciaría su imagen. Adriana Barraza se encontraba en Argentina dando un curso de acento neutro a actores latinoamericanos cuando recibió la que sería la más importante llamada de su vida. Tita, ¿qué óvole? ¿Dónde andas? Digo: pues acá en Buenos Aires. ¿Pero qué? Ya le expliqué qué estaba haciendo. Dice: pues tengo al negro aquí enfrente de mí. Y entonces ya me lo pasó y me dijo: Adrianita, pues te ando buscando, quiero proponerte que hagas una audición para mi próxima película, uno de los personajes protagónicos. Alejandro González Iñárritu se encontraba en la preproducción de su siguiente película, que sería Babel. Le dije: sí. Me mandó 6 escenas, ay, tan maravillosas. Entonces yo le daba la réplica a ella en inglés. Era solamente la cámara, como esta, detrás de mí, y ella estábamos todos conmovidos, hasta las lágrimas, de ver la interpretación de Amelia, así en frío. Hubo 2 castings. Uno que no le gustó, lo hacía yo en DVD, lo mandaba y luego regresaba y me decía: no me gustó, estás muy dura. Hice un segundo prueba, la mandé y me habló 2 días antes de mi cumpleaños para decirme, no, 15 días, para decirme: me gustó mucho, ya voy a decidir, hay otras 4 actrices que están contendiendo contigo. Yo dije: en la torre. Pero al parecer la competencia no era el problema. Alejandro sabía que quería a Adriana Barraza en su nueva cinta, pero la distribuidora Paramount Pictures no quería repetir la fórmula donde aparecieron juntos Adriana Barraza y Gael García Bernal, como había sucedido en Amores Perros. Ellos querían a Gael, no a Adriana. Pero González Iñárritu logró convencerlos y la actriz recibió la noticia de que sería parte de Babel 3 días antes de su cumpleaños. Y por supuesto no hubo regalo que le ganara a la llamada del negro. Soy la asistente de Alejandro González Iñárritu, se va a comunicar con usted. Yo dije: ay, Dios mío, Dios mío. Y en mi cabeza era el discurso de Alejandro: bueno, Adrianita, ni modo, no te quedaste. Hasta que llegó y me dijo: bueno, Adrianita, pues te quiero decir. Y yo dije: que no te quedaste, que te doy la bienvenida para ser Amelia. Pero Alejandro me había dicho: Adriana, si te quedas en la película, subirías de peso. Y dije: ay, mano, me subo de peso, me corto el pelo, me injerto, me voy de rodillas, lo que quieras. Y dijo: pues órale, subir de peso. Y subí 15 kilos. Yo siempre he admirado muchísimo y creo que es una de las mujeres más talentosas que tenemos. Ojalá y volviera a trabajar yo con Adriana, porque es un privilegio trabajar con una actriz de ese nivel. Babel fue estrenada el 23 de mayo del 2006 en el Festival de Cannes y para sorpresa de muchos y de ella misma, el nombre de Adriana Barraza se hizo común en las predicciones de críticos expertos para las nominaciones de Mejor Actriz de Reparto, en los Golden Globes, los SAG Awards y por supuesto el Oscar.
Para diciembre del 2006, Adriana ya había ganado por su actuación en Babel 2 importantes premios, el Gotham Award de Nueva York y otro por el del Círculo de Críticos de Cine de San Francisco. Pero todavía tenía una larga lista de premios en puerta, donde Adriana estaba nominada en todos como mejor actriz de reparto. Como nunca lo hubiera imaginado, disfrutaba las mieles del éxito como las grandes estrellas. Pero justo en ese momento recibió una terrible noticia que pintó de negro toda esta experiencia. Habló a Televisa con la señora Rocío Campo, le dijeron que ya iba para allá un representante de Televisa. Llegó una persona, llegaron 2 policías. Y bueno, te quiero decir que entre llamada y llamada y llamada y llamada y llamada, pues Violeta me habló y me dijo pues que habían tirado la puerta y pues que Sergio ya estaba muerto. Y yo tan lejos. El 4 de enero del 2007 fue encontrado muerto en su casa de la Ciudad de México el maestro Sergio Jiménez, lo que significó muchas cosas y muchos cambios en la vida de Adriana Barraza. Esto la próxima semana. Para ti llega como un enorme peso sobre la espalda, como una lápida casi. Y es cuando se abre el testamento de Sergio Jiménez y tú eres la heredera universal. ¿Cómo recibes esa noticia? De manera muy contradictoria. Pues yo siento que tantas ideas que le metió Adriana en la cabeza a mi papá, entonces también eso como que yo siento que le enfermó su alma, su corazón. Ella tiene derecho a impugnar y a decir lo que ella quiere. Y por supuesto la agridulce experiencia para Adriana la noche de la entrega de los Óscars. Como cuando eres chiquita y vas en el parque y llevas tu globo de gas y entonces de repente, ¡ay, se te fue! Así sentí. Para finales del año 2006 y después de su participación en la cinta Babel, el nombre de Adriana Barraza sonaba muy fuerte para convertirse en la tercera actriz mexicana nominada a los premios de la Academia, el Oscar. Su trabajo como Amelia en Babel estaba en boca de todos y la actriz había pasado del anonimato popular al reconocimiento internacional de la noche a la mañana. Adriana Barraza estaba ya nominada como mejor actriz de reparto para los Golden Globes que se llevarían a cabo el 15 de enero del 2007. Los primeros días de enero, Adriana aún se encontraba en Buenos Aires con su familia y nada podía ser más perfecto, hasta que recibió una llamada de Violeta Blancarte, contadora suya y de Sergio Jiménez en México. Y me dice, Adriana, te llamo porque hay algo extraño con Sergio. Dije, ¿qué pasó? Fíjate que hace 3 días lo había yo convencido de que pasara conmigo el año nuevo, pero no me volvió a llamar y no me contesta el teléfono. Empecé a marcarle a su casa y no me contestaba. Pero quiero comentarle que en algunas ocasiones, cuando él escribía sobre todo, se separaba del mundo, no tomaba llamadas, no hacía nada. Le busqué el 29, le busqué el 30, le busqué el 31 y me dijo mi esposo, ¿sabes qué? Déjalo. Probablemente no quiere ni salir a la fiesta, está metido en su libro, está descansando, dale oportunidad. Él en la época de Navidad, a él le gustaba estar solo porque eran épocas en donde él estaba muy triste y no te contestaba el teléfono. Entonces, ¿qué los tenía tan triste? Básicamente su alejamiento con su hija y su soledad. Soledad que él mismo decía que él había buscado. Y es que la relación entre Sergio Jiménez y su única hija, Yana, siempre fue complicada, a pesar de que él intentó ser un padre presente. Tuve un papá muy cariñoso, que siempre me amó, siempre me quiso. Por circunstancias nos separamos varias veces, por mi carácter, su carácter, o cosas de papá e hijo, ¿no? Pero al parecer las cosas entre padre e hija se pusieron especialmente difíciles cuando apareció Adriana Barraza en la vida del actor. Mi papá me comentó, bueno, estoy saliendo con ella, nos presentó, claro que salíamos a comer, pero después ellos terminaron como a los 3 meses y cuando yo me fui a Italia a estudiar diseño, cuando yo regresé después de 1 año, fue cuando otra vez vi que pues ellos tenían una amistad y estaban trabajando juntos, ¿no? Incluso, por extraño que parezca, una vez que el actor terminó su relación amorosa con Adriana, esta vivió en casa de la madre de Yana durante un tiempo. En el momento en que Sergio y yo terminamos nuestra relación,
yo me quedé sin casa, otra vez. Entonces, Sergio le pidió a Marta Meneses, a la mamá de esta muchacha, que me rentara el cuarto de azotea de su casa. Eran muy amigos, muy, muy amigos. Hasta un momento dado en ¿Y que tú ellos estuviste de acuerdo? se disgustaron. No, lo que pasa es que tenían muchos años de separados. No, yo lo sé, pero tú estabas de acuerdo que te rentara exactamente esa casa y no otra. Mi mamá también siempre trabajó con mi papá. Mi mamá es actriz. Entonces, bueno, estuvieron haciendo un proyecto juntos y todo. Sí, trabajamos juntas incluso en obras de teatro que ella escribió, yo hice la música y las letras. Sin embargo, la relación entre Yana y Adriana nunca fue la mejor. Adriana Barraza y Sergio Jiménez hacían una mancuerna profesional cada vez más estrecha. Y personalmente, Adriana se volvía cada vez más indispensable para el actor. Y de alguna manera, Yana se sentía desplazada por Adriana en el corazón y en la casa de su padre. Entonces yo siento como que ella se fue metiendo en su vida de cierta forma en el que lo acaparó y ella era como la principal, ¿no? De las últimas veces que platicamos, pues yo estaba molesta por esa situación, ¿no? Porque todo era Adriana, es que Adriana esto, Adriana el otro, es que tú te portas mal con Adriana, es que yo así, pues ¿sabes qué? Nos vamos a tener que dejar de ver porque yo no puedo seguir luchando contra eso, ¿no? Entonces tú sabes que te quiero, te busco, voy a tu casa, te hablo por teléfono, quedo contigo y no nos podemos ver. Entonces yo prefiero dejar esto así por un tiempo y pues tú sabes dónde vivo, sabes mis teléfonos, sabes todo. Entonces pues espero que reflexiones y en un tiempo pues ya podamos vernos otra vez, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de tu papá? Pues él se quedó muy triste, lloró y lloró y lloró y me dijo, bueno, es que para mí es importante Adriana, ¿no? O sea, creo en ella. Entonces, bueno, ante eso, ¿qué puedo hacer? Pero esta situación era muy dolorosa para Sergio Jiménez y así lo veían las personas más cercanas a él. En algunas ocasiones lo expresaba con lágrimas, en otras ocasiones con disgusto, en otras ocasiones con un hermetismo total. Pero sí hablaba de ella y hablaba que la quería mucho como hija. A vistas de toda la gente que rodeaba a Sergio, sabíamos que definitivamente había un distanciamiento. Ignoro las razones por las cuales se dio. Aunque conozca algunas, no me corresponde comentarlas por respeto a Sergio. Pero siempre habían situaciones ríspidas de falta de entendimiento, de manera de pensar diferente. Y esa era la razón por la que hubo ruptura, platicado por Sergio. Pero en los 11 años que yo estuve cerca de él, jamás la vi. Pero unos años antes de la muerte de Sergio Jiménez, Adriana Barraza se había trasladado a vivir a Miami por trabajo. Pero al parecer, además entre ella y el maestro Jiménez había un distanciamiento que era mucho más profundo. Y quiero hablar de la relación tuya y de tu papá. Había una persona en medio. El día que esta persona se quita y se va a vivir fuera del país incluso, ¿por qué no hay ese reencuentro como inmediato entre tu papá y tú? Ay, pues ni siquiera te lo puedo contestar, no sé. Es más, yo iba, lo buscaba a su casa, no lo encontraba, ¿sí? Entonces, de parte de él, pues yo siento que tantas ideas que le metió Adriana en la cabeza a mi papá, como que siempre tenía esa influencia de ella, ¿no? ¿Desde allá? No, ya no tanto, ¿verdad? Y además yo sé que ellos ya desde hace un año más o menos, ellos no se llevaban nada bien. O sea, ellos ya tenían muchos problemas, ¿no? ¿Generados por qué? Bueno, pues ya el chisme es muy grande. Creo que le hizo una grosería a Sergio a su hija. Entonces, cuando alguien te toca a tu hija, se borra, ¿no? Ahí sí te quiero decir que nadie le toque un pelo a mi hija. Y mi hija podrá tener 70 años y yo 122, y que nadie le toque un pelo a mi hija. Entonces dijo, yo de Sergio ya no sé nada y ni quiero saber nada porque le hizo una grosería a mi hija. A Carolina. A Carolina. Entonces, llevaban varios años de separación. Me llamó, nos fuimos a tomar un café y con lágrimas en los ojos me dijo que me encargaba Sergio, que me lo heredaba, ya que él me tenía mucha confianza ya en ese momento y que quería que yo actuara como ella actuaba, cuidándolo, estando al pendiente de él, acompañándolo. El caso es que, distanciados o no, enojados o no, Adriana fue una de las primeras en enterarse de la extraña desaparición de Sergio Jiménez y la responsable de tomar las decisiones. Armandito, su asistente, Armando Quiñones, que era como su hijo, pues se lo presentaba como su hijo, imagínate, me avisó que no llegó a trabajar. Y mira, Sergio podía haberle pasado lo que quieras. Se pudo haber roto un pie, él faltar a trabajar, imposible.
Me dijo, contadora, el coche de Sergio está estacionado en el departamento, tiene huella como de 3, 4 días de no haberse movido, tiene hojas, tiene tierra y no me abre la puerta. Le hablé en ese momento a la muchacha de servicio porque era una muchacha mutua. Le hablé y le dije, óyeme, Luzma, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sergio? ¿Qué pasó esto? No, señora, pues fíjese usted que yo llegué a trabajar, pero pues no, ya no me abrió, pero como el señor andaba medio tristón, pues bueno. Le dije, en este momento te vas con tus llaves y su esposo, Carlitos, con la contadora, localícense. Alrededor de las 3 de la tarde Armando volvió a ir a la casa de Sergio y fue lo mismo. Entonces yo le marqué al radio a Adriana alrededor de las 4 y le dije lo que estaba pasando y ella muy angustiada me dijo, ¿Qué hacen, Violeta? Vayan y tiren la puerta. Y le dije, bueno, tumbamos la puerta porque teníamos unas llaves que traía Armando de la persona que hacía el servicio y las de él estaban dentro, entonces no se podía abrir. Al ver que no podíamos abrir, se rompió la puerta entre mi esposo y un policía y los primeros que accesaron a la casa fue mi esposo y el policía y desafortunadamente pues Sergio ya estaba sin vida. él habló y me dijo, pues que habían tirado la puerta y pues que Sergio ya estaba muerto. Y yo tan lejos. Y tan cerca. Sí. Aunque hubiera podido tomar un avión, esa noche no hubiera llegado por los tiempos y el desfase que hay de horas. Pero además ella estaba atendiendo un proyecto y era muy difícil que ella lo abandonara. De hecho, Arnaldo intentó hablar al aeropuerto a ver si había algún pasaje disponible y tengo entendido que había para 2 días después. Entonces iba a ser muy difícil que Adriana llegara a este evento, ¿no? En realidad fue 2 días antes de que Adriana recibiera esta trágica noticia, que Sergio Jiménez murió en su casa de La Jusco el 2 de enero del 2007 a los 69 años de un infarto fulminante y de la manera que él más temía, solo. La frase completa de lo que a él le daba miedo era que no quisiera que le pasara lo mismo que a su mamá y a su tía Dorita, que los encontraron muertos, y que no quería que su hija decía, mi hija, con eso de que no nos comunicamos, se va a enterar de que estoy muerto por los periódicos. La tía de mi hijo me habló para decirme que había visto en las noticias que había fallecido mi papá. Entonces yo le dije, no lo puedo creer lo que me estás diciendo. Entonces mi prima y mi exmarido también me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar a Televisa, déjame comprobarlo, no te pongas así ahorita histérica ni mucho menos. En ese transcurso, bueno, ya me fui a ver a mi mamá y ya me dijo que pues sí, había fallecido. ¿Tenías mucho tiempo de no hablar con tu papá? Sí, te digo, como hace 2 años más o menos fue la última vez que platicamos. ¿Cómo fue para ti recibir esa noticia a 2 años de no hablar con tu papá? Fue terrible porque a pesar de que yo lo busqué, o fui a buscarlo a su casa, o le llamé por teléfono, o sea, no lo encontré. Porque a él no le gustaba celebrar ni la Navidad, ni el Año Nuevo, ni esas fiestas. A él le gustaba estar solo. Entonces dijimos, ¿para qué lo vamos a molestar ahorita? ¿Sí? Mejor que empiece el año. Pero pues empieza el año y fallece. El 4 de enero el cuerpo de Sergio Jiménez fue trasladado a una agencia funeraria hasta donde llegaron amigos, compañeros, alumnos y admiradores. Sergio Jiménez nació en la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1937. Su trabajo como actor comenzó en el cine experimental, pero su salto a la fama fue gracias al Gato, personaje al que le dio vida en la cinta Los Caifanes en 1966. Tras realizar un trabajo destacado en teatro, televisión y más de 50 producciones cinematográficas, se convirtió en el maestro Sergio Jiménez, director y docente destacado de jóvenes estrellas de la pantalla chica, muchas de las cuales se encontraba dirigiendo en las telenovelas cuando su vida se apagó. La hija de Sergio Jiménez, Yana, y su madre, Marta Meneses, pronto llegaron también a la funeraria donde se encontraban los restos del actor. Pudimos pasar a 2 personas atrás de nosotros y por el parecido físico, pues intuimos que era la hija de Sergio, porque en los 11 años que yo traté a Sergio jamás vi a Yana. Nos acercamos, Rocío Campo y yo, a ella, iba con su mamá. Y pues nos presentamos. Yo soy la señora Blancarte, yo trabajaba con tu papá, era su contadora. Entonces quiero decirte que tu papá te extrañaba muchísimo, que él estaba pensando mucho en ti, que te quería buscar, que quería arreglar las cosas contigo. Fue cuando empezaron a llegar como más reporteros. Entonces a mí me llamó la atención que todos me empezaron a preguntar
¿y por qué no te llevabas con tu papá? Y hace mucho que no lo veías, ¿por qué hace 20 años no lo veías? Y ¿cómo murió? Y yo les respondía, bueno, ¿por qué me están haciendo este tipo de preguntas? O sea, como que no venía al caso que me estén preguntando eso. Y esto fue apenas el inicio de una serie de incidentes y roces que acabarían convertidos en un verdadero lío legal entre Adriana Barraza e Yana, la hija de Sergio Jiménez, como protagonistas por un testamento que el maestro Sergio Jiménez dejó y que resultó por demás sorpresivo para todos los involucrados. El 4 de enero del 2007, día en el que se llevó a cabo el velorio de Sergio Jiménez, la tensión que había entre la gente cercana al actor en vida y su distanciada familia culminó con un conflicto muy evidente al llegar el momento de la cremación del actor. Bajó a identificar el cuerpo de su papá y a retirarle una pulserita que él traía tejidita. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que a mi papá no le habían hecho la necropsia. O sea, la autopsia nunca se la hicieron. Se me hace muy extraño que un hombre que vivía solo y además que llevaba tantos días solo, llega el Ministerio Público, sí, y ni siquiera realizan una autopsia. Yo ahí les pregunté, o sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no le hicieron? Entonces, no es que así él había dicho, no es que así fue indicaciones de Adriana. Entonces, ni siquiera me tomaron a mí en cuenta para decirme, oye, ¿le la vamos a hacer o no? Nosotros habíamos encontrado el cuerpo y habíamos arreglado de alguna manera con Televisa que nos ayudara al soporte de la velación y de la cremación, porque era una disposición de Sergio en vida. Y a la hora que había que firmar todos los papeles para hacerse responsable, ella no llevaba identificación. Al no llevar identificación no podía hacerlo, y el que lo firmó fue Armando Quiñones, que a fin de cuentas era un hijo putativo de Sergio. Quizás siento yo con más cercanía que la misma Yana. Cuando llegó el momento de que dieron las cenizas, Armando entró por ellas y en eso entraron su mamá, Yana y otras personas y se armó una discusión. Ustedes a fuerza se quieren llevar esas cenizas, aunque estuvieran muy allegados con mi papá, aunque yo estuviera enojada con él o él enojado o como sea, es mi padre, es mi sangre y yo soy la que me llevo las cenizas. Entramos la señora María Sorte y su servidora a tratar de calmar los ánimos y Armando lo único que le dijo a Yana era que lo dejara tenerlo un poco en sus manos, que ella era la hija y sabían que ella era la que podía tenerlas. Armando se despidió, al igual que su servidora, y se las entregamos a Yana. Y ella contestó, bueno, pues si no las quiero para desayunarme todo el día con ellas, o sea, las quiero para que estén guardadas en donde tienen que estar. Y Adriana le dijo, bueno, tú sabes que Violeta tiene ese encargo, al igual que Armando, de llevarlas a Grecia. Él me dejó un cheque postfechado para que cuando él muriera llevara yo sus cenizas a Grecia. Entonces yo me quedé así como, o sea, un cheque postfechado, pues qué extraño, ¿no? Bueno, si tienen ese cheque postfechado, ¿verdad?, para llevar sus cenizas, si tienen esa carta, debe de ser ante un notario, ¿no? Claro. Me la pueden mostrar, y entonces ya nadie dijo nada. Y hasta la fecha nadie me ha podido enseñar nada porque nunca tuvieron esa carta. O sea, no se trataba de viajar, sino, no sé, ¿no? De cumplir una voluntad, en fin. La tormenta se estaba formando, y es que Adriana era la albacea del testamento de Sergio Jiménez, por lo que ella tenía de alguna manera u otra que encargarse de tramitar su validación y apertura. Yo le expliqué cómo ir el procedimiento. Le dije, mira, Yana, ya presenté esto, pasarán 2 o 3 semanas en que tenga que venir la investigación. En cuanto suceda eso, de inmediato yo te voy a decir qué pasó y oirás el testamento de tu papá. Digo, no es tan sencillo como, bueno, ya se murió tu papá, toma tu dinero. O sea, me parece muy bien. El testamento yo ya lo había mandado desde antes, se le presentó al notario y el notario tenía que hacer por su parte una investigación, que es normal. Sí. Se investiga si no hay otro testamento que invalide ese. Bueno. Adriana llega a México el día 8 de enero en la noche y el día 9 nos vemos en la oficina de Rocío Campo en Televisa y ahí se le hace del conocimiento el testamento a Yana. Y lo que queríamos era darle un territorio neutral. Decir, bueno, finalmente siéntense en un lugar que no sea ni la casa de Adriana, que aquí no tienen, ni la casa de Marta Meneses, un lugar donde pueden estar incluso en total privacidad, pues discutiendo. Yo les di mi oficina y se la dije a Adriana las veces que ella la requirió para que finalmente platicara, hablara con ellas y todo. En eso me dijo, bueno, ya fuiste a la ANDA,
Le dije, ya fui a la ANDA, ya fuiste a la ANDI, porque ahí también tienes un dinero que es para ustedes, para ti. Dije, pues no lo he visto, pero pues iré mañana a ver eso, ¿sí? Ok. Entonces yo le dije, por favor, yo te pido que, pues ahora sí que, en nombre de tu papá no era de escándalos, entonces, pues hagamos todo esto de la mejor manera. Y Marta Menes me dijo en ese momento, no. Y Ana se va a esperar hasta que suceda esto, y Ana, ahí lo dijo, no va a dar entrevistas ni nada de eso. Bueno, perfecto, ok. La verdad, yo no tenía ni el ánimo de estar hablando con ella, ni... O sea, ¿qué más nos podíamos decir? O sea, nada. El día 9 que nos reunimos en Televisa, ella dijo que iba a respetar todo hasta que esto sucediera, y el día 10 ingresó a las casas a violentar las cerraduras, y el mismo día 11 ingresó una demanda a un juzgado por un juicio intestamentario, a sabiendas de que había un testamento. Ella decía que era la heredera, ella decía que eran casas de su papá y que el ser su hija le daba el poder para hacerlo. El fraccionamiento tiene 14 años de existir y nadie la había visto jamás por ahí. Tuvo un pequeño roce con la gente de la administración y entonces ya la gente de la administración la hizo firmar un documento donde ella decía por qué ingresaba a la casa y se hacía responsable de lo que pudiera ocurrir más adelante. Ese documento nosotros lo tenemos. La Casa de la Jusco es un legado escrito que existe donde Adriana, al fallecer Sergio, automáticamente pasa a ser la propietaria de esa casa. Yo le dije, Yana, ¿por qué hiciste eso? Ahí en la mesa del notario. Y dijo, es que me daba miedo que se quedara el gas prendido. Soy sincera, sí dejé el gas prendido. Cuando llego por primera vez a México y entro a esta casa, veo dónde falleció Sergio. Veo el departamento. La verdad, lo último que pensé es si el gas estaba prendido. Lo único que hice fue llorar. Y decir, ya no está Sergio. Adriana tuvo que regresar a Los Ángeles para asistir a la entrega de los Globos de Oro, donde desafortunadamente Jennifer Hudson resultó ganadora en la categoría en la que competía Adriana Barraza. Pero entonces regresó a la Ciudad de México para finalmente dar lectura el 19 de enero al testamento de Sergio Jiménez. Yo invité a Yana, no estaba invitada ella, yo la invité a que escuchara el testamento, pues como debía de ser, bueno. Entonces llega ella con su mamá, su abogado. Fue entonces que quedó al descubierto quién era la heredera universal de los bienes de Sergio Jiménez, y Adriana se vio envuelta en el escándalo justo cuando debería de haber estado disfrutando el reconocimiento más grande que se le puede dar a la carrera de una actriz, la nominación al Oscar. El testamento de Sergio Jiménez se abrió el 19 de enero del 2007 y se le dio lectura al texto que nombró como heredera universal de todas las posesiones del actor: una casa en el Ajusco, un departamento en la zona de San Ángel, un automóvil y una impresionante colección de libros, a Adriana Barraza. ¿Cómo recibes esa noticia? De manera muy contradictoria. Pero finalmente era lógico, porque la relación familiar que ellos tenían de tantos años, o sea, estaba ahí, todo el mundo lo sabe. Pues Adriana era como su hermana, su mejor amiga, su confidente, entonces yo creo que es un sitio que Adriana se ganó a pulso, que Adriana siempre estuvo ahí. ¿Cuál fue tu reacción en este momento y cuál fue la reacción de tu abogado? Pues tranquilos, porque ya se había iniciado ese juicio. Y de todas maneras, ellos ya no podían hacer nada hasta que no se viera ante el registro de notarías cuál era el último testamento. Y en el juzgado la contestación de la búsqueda es de 1902 a la fecha, aún antes de que Sergio naciera. Y la respuesta del archivo de notarías es que ese es el testamento que existe como último y ese es el que será cumplir la voluntad. Pero por supuesto que Yana no iba a quedarse con los brazos cruzados. La hija de Sergio Jiménez, quien ya había presentado un juicio testamentario días atrás, no podía creer que su padre no le hubiera heredado nada. Yo no sabía realmente si mi papá había hecho un testamento o no, porque la última vez que yo platiqué con él, no sé, hace 3 años, 2 años, él siempre, ya las últimas veces, siempre me mencionó que todo se lo iba a dejar a mi hijo Ítalo, ¿sí? Y si Adriana me está diciendo por teléfono cuando muere mi papá que no me preocupe porque mi papá hizo un testamento hace 3 años... ¿Te sonó lógico? Era lo mismo. Sonó lógico y ya. Y de repente ya cambia todo y en 15 días abre este testamento. Aunque diga lo mismo el otro testamento.
esa es mi pregunta, ¿sí coincidía ese testamento con el Coincidía. que tu abogado encontró? Sí. Entonces el día que estuvimos con el notario, lo único que hizo fue escuchar y entregarnos el documento donde ella iniciaba un juicio intestamentario, se despidió y se salió. Esa fue la respuesta. Dejando este asunto en manos de su contadora y abogados, Adriana Barraza retomó sus actividades laborales justo para enterarse el 23 de enero, muy temprano por la mañana, que también había noticias por las cuales alegrarse. Estaba nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por su actuación en Babel. Sale Salma Hayek con Sid, no recuerdo el apellido del señor, que es presidente de la Academia ahorita. Y la primera categoría que anuncian es actriz de reparto. Ay, mira, me da mucha emoción. Estoy con mi marido y de repente dice... Good morning, everybody. The 2006 nominees for Best Performance by an Actress in a Supporting Role are Adriana Barraza in Babel. Mira, lloré, grité, hice así, me besé con mi marido 30 veces. Ay, nos tiramos, nos levantamos. ¿Qué quieres que te diga? No te puedes imaginar lo que fue eso. Muy emotivo. A pesar de que uno lo estaba esperando, preanunciando, que creía que iba a venir, que estaba casi seguro. Ay, no, mi mamá me acuerdo que lloraba, porque no lo podía creer. Tú cuando saliste de Televisa, te fuiste llena de frustración, porque efectivamente eras una mujer que trabajaba como nadie y se notaba poco. Entonces, mucha gente se preguntó, ¿quién es Adriana Barraza? Claro. O la mayor parte de la gente Sí. al momento de, ¿y quién es Adriana Barraza? Adriana Barraza nominada al Oscar. ¿Y qué había hecho Esa señora, Adriana ¿quién es? Barraza? Sí. Yo sé. Y entonces Barraza se da a conocer con una nominación al Oscar. ¿Te das Imagínate. cuenta de lo que es eso? Sí. Y a los 50 años, porque no tenía 25, tenía 50. Imagínate nomás. Al día de la nominación tuve que hacer muchas entrevistas porque así está pactado, que estaba pactado con Paramount. Pero al otro día yo regresé a Telemundo, a mi oficina, y tenía yo una audición de cerca de 30 actores para hacer personajes de un capítulo, mi vida. Cuando entré, me recibieron con un aplauso. Y uno de ellos me dijo, pues usted está nominada al Oscar, ¿qué hace usted aquí? Le dije, pues trabajando, hijo. ¿A poco es que porque estoy nominada al Oscar ya? No, el trabajo es lo que te sostiene. Y yo sé que el trabajo es lo que me va a sostener toda mi vida. ¿Cómo cambió tu vida la nominación al Oscar? Radicalmente. De verdad es del día a la noche. La forma como me miraba la gente... Era distinta. Era distinta. Yo dije, oh, pues está todo Dharma. Te da un estatus que nunca nadie te va a quitar. Cuando aparece mi nombre en algún lugar, tiene que decir la nominada al Oscar. Es como un título nobiliario. Una mujer de 50 años, una mujer que yo no tengo, mido unos 65, unos 56, man. Mexicana. Gordita, mexicana. Premiada con ese personaje, tan poco glamoroso, etcétera, etcétera, que conmovía tanto al espectador americano. Porque estaba representándonos a todos los mexicanos que buscamos en el cine, no solo entretenimiento, no solo el glamour, que de eso se vive, no, también es identidad de una nación y es el espejo en que un país se mira. Era la mejor presencia que podíamos tener en Hollywood, en esa fábrica de sueños. Y la gente que antes no te volteó ni a ver. Hay un montón. La que te quitó las oportunidades. Sí. Porque les pareciste poca cosa tal vez en ese momento. ¿También te vieron diferente? Uy, sí. La cantidad de amigos que me salieron, gente que yo no le caía bien, hombre. Y de repente y eran pero amiguísimos míos y me apapachaban. Ella se había ido enojada de Toluca. Ahora regresa a Toluca y a Toluca la abraza. La abraza el rector, la abraza el director del Instituto Mexiquense de Cultura, la abrazan los de la televisión. Todo el mundo quiere ahorita entrevistas con Adriana. Pero yo no soy tonta. O sea, más ya vieja, a los 50 años, ya vivió uno muchas cosas, no es uno idiota. Y yo sé quiénes son mis amigos y quiénes no. Pero todos los que le llaman ahora maestra no creo que hayan sido sus alumnos. Pero a raíz de ahora de la proyección que ha tenido Adriana Barraza, pues todo el mundo resulta que es su
su alumno. Y así, llena de esperanza, llegó Adriana Barraza el 25 de febrero del 2007 a la alfombra roja del Teatro Kodak de Los Ángeles como una de las 5 nominadas dentro de la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Sofía Loren ganó mejor Oscar como mejor actriz siendo una actriz de no habla inglesa. ¿Será que se repita esa cuestión? Pues mira, no sé, espero, en mi corazón espero que este collar tenga junto un Oscar otra vez. Tengo que irme, Te estamos esperando con la estatuilla. Los quiero mucho. Y muchas felicidades. Gracias. Estás hermosa y usted está hecho un guapo. Gracias. Gracias, Adri. Contaba Diego Luna que estaban juntos en los Óscares, porque le pregunté, ¿no? Oye, Diego, ¿cómo te fue con Adriana ahí sentado en las butacas de los Óscares? Y que Adriana le decía, ya gané, ¿verdad, Diego? Con esto ya gané, ¿verdad, Diego? Y Diego le decía, pero por supuesto, Adriana, ya ganaste, ganes o no el Óscar, ya ganaste. ¿Pensaste que te ibas a sacar el Óscar? Sí, y no, ¿verdad? Como cuando el dentista, sí me lo voy a sacar. No, pero ¿qué tal que no? Sí, Pero cuando la cámara en la transmisión de los Óscares enfocó a cada una de las nominadas como Mejor Actriz de Reparto para dejarnos ver tan solo por un instante a una Adriana nerviosa y emocionada, el presentador dijo, y el Óscar es para... Jennifer Hudson. La favorita de la noche, se nos fue. Estaba cantadísima desde hace mucho. Pues fue así, fíjate. Como cuando eres chiquita y vas en el parque y llevas tu globo de gas y entonces de repente, ay, se te fue. Así sentí. Y me sentí tristísima. Sí. Se puso muy triste, estábamos los dos sentados y acá estaba Gael al lado mío y bueno, nos agarramos, aunque siempre nos agarramos la mano nosotros. Entonces yo veía a mi marido y de verdad yo dije, Dios me va a dar a mí lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Bueno, no importa, yo voy a ser nominada para siempre y no cualquiera. Oye, soy la tercera mujer nominada mexicana y no cualquiera. Y además me vestí de reina con mis collares lujosos y mis vestidos. Y disfruté las fiestas como tengas una idea. Adriana Barraza superó pronto la decepción de no haber ganado el Óscar, pero no el conflicto legal que seguía complicándose en México, pues después de que el 29 de marzo el Juzgado 30 de lo Familiar ratificó el testamento de Sergio Jiménez, la hija de Yana, decidió impugnarlo. Pues es su derecho, está en su derecho, la ley la ampara por ser hija legítima. Que su hija, nadie le ha quitado ese papel que tiene en esta historia, ¿no? Pero desafortunadamente Sergio no pensó en ella y sus razones tuvo. Y yo creo que lo que debemos hacer los que estamos alrededor de esto es que las voluntades de Sergio se cumplan. Fíjate, una vez me preguntaron en una entrevista, ¿y usted va a dejar desamparada a la hija de Sergio Jiménez? Y yo contesté eso y dije, pues yo no la voy a dejar desamparada porque quien la dejó desamparada fue su papá. Yo no. Fue él quien decidió hacer un testamento así. Se me hace algo pues raro, principalmente porque ella no lo necesita, ¿no? Bueno, yo empiezo a seguir trabajando frecuentemente y yo dejo como mi representante legal a Violeta Blancarte. Entonces ella, más bien, es la que me ha estado refiriendo y mi abogado. Pero por otro lado, y por su parte, Yana ha vivido la muerte de su padre de una manera también muy dolorosa, producto de una historia que solo ella conoce. Pues yo estoy mal. O sea, definitivamente nunca se me va a pasar el que ya no puedas abrazar a tu padre. ¿Sí? Todos los días lloro en la mañana, en la noche. Porque es triste que alguien que siempre dijo que me quería, que me amaba, que siempre estuvo pendiente de mí, o sea, hubiéramos estado alejados y que no hubiéramos podido arreglar las cosas. Muchas veces pues no entendemos por qué Dios, o sea, nos pone en estas situaciones difíciles, ¿sí? Pero también pienso que la vida es un adiestramiento. Entonces, si Él me puso en esto, pues tengo que tomar valor, que me ayuda mi madre, mi hijo, mi hermano, mis amigos. Y que pues es un momento en el que hay que practicar muchas cosas, ¿no? O sea, la fortaleza, la humildad, la gratitud. Entonces como que es un proceso difícil, no nada más lo veo, murió mi papá, o sea, se vienen muchas cosas alrededor. Y porque él era una persona famosa. Entonces, como que esto lo hace más difícil todavía, ¿no? Porque evidentemente el conflicto legal entre Yana y Adriana Barraza aún está muy lejos de terminar.
porque ¿quién cederá en esta historia? No ha habido el momento de sentarse y decir, híjole, voy a llorar. No tengo tiempo. Ni espacio, Adriana. No. Luego de que un juez desestimara la impugnación del testamento en su calidad de albacea y heredera universal, Adriana comunicó el 5 de abril de este año que donaría los 10,000 libros de la biblioteca de Sergio Jiménez que había heredado a la UNAM y a la Sociedad General de Escritores de México, cosa que sucedió un mes después, el pasado 19 de abril. Mientras tanto, Yana presentó una segunda impugnación y Adriana tuvo que regresar a México para responder a esta demanda. ¿Tú vas detrás de qué particularmente? ¿Qué quieres? ¿Quieres la casa de tu papá porque era el lugar de tu padre? ¿Quieres...? Mira, sobre todo lo de las regalías de mi papá, porque ahí dejó el escrito, no lo hizo hace un año, o sea, lo hizo, yo tendría 8 años, no me acuerdo de la fecha que lo hizo, pero ahí dejó escrito que un porcentaje igual para mi hermano, para mi mamá y para mí. ¿Está escrito en el testamento? No, en el testamento no está escrito, sino en la Andy, ahí está escrito que él dejó un porcentaje para cada quien, ¿no? Y pues de quedarme con su departamento, pues obviamente me encantaría, porque yo estuve cuando fuimos en Obra Negra, cuando yo sé todo el trabajo que le costó para tener el dinero para tenerlo, porque estuvo un año sin trabajar y él seguía pagando el departamento. Más bien, si es posible que yo me quedé con algo material de mi papá, muy contenta, ¿sí? Pero sobre todo que respete a Adriana lo que es de la Andy, ¿sí? Lo de Andy no le correspondía, lo de Anda sí. Ella se quedó con el seguro de Anda y con un dinero de Andy, de las percepciones que Sergio tuvo en 2006 que ya no alcanzó a cobrar, porque cobraba anualmente, ella se quedó con ese dinero. Pero nosotros no tenemos ningún problema en que lo haya cobrado, así hemos dejado las cosas. Y Andy y Anda ya respetaron el testamento como tal. En Anda ya no hay ninguna percepción porque el actor debe estar activo. En Andy sí va a haber percepciones porque todas las películas y las situaciones de Sergio van a seguir pasando y Adriana es la heredera. Ya se firmó presentando el testamento y la toma de albacea y ya con su jurídico dejamos las cosas muy arregladas. En ningún otro lado había dinero de más. No hay nada. En el testamento está escrito que la heredera y albacea de todos los bienes es ella. Entonces, ante eso, pues tengo todo perdido. Pero si tienes todo perdido, pues también tienes todo por ganar, ¿sí? Yo soy positiva. Y si me toca algo, pues voy a estar muy contenta. Y si no, pues yo sé que finalmente el que da las cosas es Dios, ¿sí? Dios es el que va a decidir esto es para ti, o nada, o sí, o lo que sea. Y si es la voluntad de Dios, así va a ser. Yo creo que el más le conviene conciliar y sensibilizarse, ¿no? Poner la cabeza en su sitio y los pies en el suelo y pensar que me conviene más pedir algo que seguirme peleando. Además es un desgaste de abogados y de dinero. Esto no es sencillo. El juez, claro, nos ha dicho que podemos tener una plática, que nos pongamos de acuerdo, no una vez, sino varias veces, ¿no? Y nosotras seguimos en la posición abierta. Aún con todos los problemas que esto ha llevado, no nos ha permitido ni siquiera hablar con ella. De hecho, el día que estuvimos en Televisa, Adriana le comentó que independientemente de la voluntad que estaba atestada de Sergio, ella compartiría con Yana estas situaciones, pero que primero dejara que caminaran y las cosas tomaran una forma. Y jamás volvió a existir un diálogo. Bueno, si ella no desea platicarlo, bueno, va a seguir el juicio. ¿Y ella no desea platicarlo? Pues no, porque yo no he visto que ella quiera platicarlo conmigo, ¿no? ¿Ya se lo hiciste saber? Bueno, lo puedo ver desde el momento en que ella empezó a sacar cosas de mi vida que son mentiras y a decir que tenía una mala relación con mi padre desde hace 20 años que yo no lo veía. Además, afirmando eso. Y luego cambiando que era hace 10 años, no es que ya me acordé, fueron 8. Hace 3 meses quizás. Ella, al ver que TV Azteca no le daba ingreso, no sé por qué razón, ni Televisa tampoco, decidió irse a la cadena donde Adriana trabajaba, llamó por teléfono y lógicamente, pues la prensa es la prensa. Fue a buscarla e hizo unas declaraciones muy feas. Ella en ese momento estaba nominada para el Oscar y todo lo que ella dice era lo creíble.
Y a mí, como no me conocían, pues entonces todo el mundo pensaba que yo era la niña horrible, la niña esto, que fui mala con mi papá, que yo no trabajaba, que yo, bueno, un sinfín de cosas. Me entrevistaron a mí y a Adriana para contrarrestar este tipo de información que ella dio, y lo único que hizo fue bajar la cortina y jamás volverle a dar un acceso, por la posición que Adriana tiene en Telemundo. Qué desgastante, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pues ¿qué se va a hacer? ¿Sabes qué decíamos mi esposo y Violeta Blancarte y yo el otro día? No ha habido el momento de sentarse y decir, híjole, voy a llorar. No tengo tiempo. Ni espacio, Adriana. No, porque tengo que trabajar, porque cuando vengo a México, aparte de obviamente ver a mi familia y todas las cosas bonitas que me han sucedido, hay que guardar un espacio para todo lo legal. ¿En qué momento uno se puede sentar a decir, a ver, me voy a dar este rato, sin tener que pensar que hay que ir allá, que hay que ir acá? Pues mínimamente para decir, hijo, voy a tener mi luto, ¿no? Que es bien importante, y eso me lo enseñó a mí Sergio, hay que llorar el dolor 7 días, porque si no lo vas a llorar 70 años. Yo quisiera un día. Y yo, bueno, un día habrá el chance, ¿verdad? De decir, a ver, vamos a darnos cuenta de que Sergio ya no está. Yo te quiero decir que ahorita todavía, y es muy extraño, pero digo, no puedo creer que Sergio se murió, o sea, yo no lo vi aparte. Entonces, muy raro, es como si nunca se hubiera cerrado un ciclo. Muy triste. Y así, mientras espera la resolución del conflicto legal en torno a la herencia de Sergio Jiménez, Adriana Barraza ha comenzado a cotizarse muy alto como la gran actriz nominada a un Oscar que hoy es y que por siempre será. Uno nunca deja de soñar. Mira, te voy a decir una frase bien bonita que decía el profe a los alumnos. Él me la dijo durante años. Quien no tiene fuerza para sostener sus sueños, no tendrá fuerza para sostener su vida. Eso quiere decir que tú siempre tienes que tener sueños. Yo tengo mucho. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado con más historias engarzadas. Muy buenas noches.